Bueno, ya sabéis que la mayoría del mundo evangélico proclama que Israel tiene un papel diferente y particular para los tiempos del fin, que va en paralelo pues, a lo que es el pueblo cristiano. Ellos le dan, por tanto, un papel a Israel y, por tanto, justifican plenamente todo lo que está pasando en Israel, ese intento pues, de reconstruir ese tercer templo y que la nación judía vuelva a tener un papel predominante. Todo esto ya vimos en las conferencias anteriores, cómo viene de teorías jesuitas desarrolladas en su momento y que colaron perfectamente en todo el mundo evangélico cuando hubo pues, la infiltración jesuita de la cual hablamos siempre. Bueno, esta falsa o esta mala interpretación de las profecías bíblicas está trayendo pues, las últimas escenas a este mundo, escenas rodeadas de guerra. En todo caso, los que de verdad saben, tanto pues, las élites vaticanas como el protestantismo apóstata en sus élites, como también las sociedades secretas, ¿no? Pues saben perfectamente que este papel que le están dando a Israel es un papel de conveniencia, que cuando sea el momento pues dejarán que caiga Israel, y ahí el que se va a posicionar en ese tercer templo construido va a ser el Papa, no va a ser otro. Todo esto lo hemos ido tratando y hablando a lo largo de todas estas conferencias. Hoy veremos en el repaso que haremos, iremos profundizando también en todas estas cosas. Nosotros, como siempre, pues iremos por orden y empezaremos pues, por las profecías, como decíamos antes, ¿no? Las profecías en relación al tiempo del fin. Las iremos enumerando, algunas de ellas, porque hay muchísimas, y las iremos comparando con la actualidad. Una de las más significativas, desde luego, es la que nos decía y nos advertía que en el final de los tiempos pues, se construiría un tercer templo en Jerusalén. Ya sabéis que el templo de Herodes, ¿no? El que estuvo en pie en los días de Jesucristo, pues fue destruido por los romanos en el año 70. Desde entonces los judíos no han hecho otra cosa que intentar, mediante infiltración también del cristianismo, mediante el Vaticano, pues llevar las cosas a que algún día pudieran recuperar Israel y construir ese tercer templo. Bueno, Israel ya lo consiguieron en 1948, solo les falta pues la última fase de sus objetivos. Nos decía la profecía, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Esto nos hablaba de que habría en el final de los tiempos un tercer templo. Bueno, os traemos esta noticia de esta semana, como Israel sigue pues, en su empeño de quedarse con la autoridad de las zonas sagradas de Israel y concretamente de Jerusalén. Israel invade propiedades del Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén y cambia unilateralmente el estatuto administrativo de Hebrón en territorio palestino. Bueno, pues está metiendo mano en estos lugares santos. Nos dice, dos acontecimientos ocurridos con apenas unos días de diferencia han reavivado la preocupación por el futuro del patrimonio religioso y la frágil situación que rodea los lugares sagrados de Jerusalén y Cisjordania. Mientras el Patriarcado Ortodoxo griego de Jerusalén denunciaba lo que describió como la apropiación ilegal de terrenos pertenecientes a la iglesia en Silwan, las autoridades israelíes simultáneamente ampliaron su control directo sobre zonas de Hebrón vinculadas a uno de los lugares más venerados de la historia bíblica. En conjunto, estos sucesos han intensificado la inquietud entre los líderes cristianos y musulmanes, quienes temen que los acuerdos vigentes sobre los lugares sagrados estén entrando en un periodo de creciente incertidumbre. Más allá de la disputa política inmediata, subyace una cuestión más profunda que preocupa a las comunidades religiosas de toda la región. La custodia de los lugares sagrados ha dependido durante mucho tiempo de acuerdos delicados, algunos de los cuales datan de décadas e incluso siglos atrás. Informes recientes sobre la futura administración de estos lugares sagrados, como el Monte del Templo de Jerusalén y la Iglesia del Santo Sepulcro, han aumentado los temores de que estos acuerdos puedan sufrir una presión creciente. Y sí, una vez más vemos cómo la intención última de Israel es hacerse con el control de la explanada de las mezquitas, lo que se conoce como el Monte del Templo, donde estaba pues, ese antiguo templo que fue destruido, y donde quieren construir el tercer templo. Bueno, pues poco a poco van dando pasos para ir minando la autoridad palestina y jordana, que es la que tiene la autoridad en el Monte del Templo, y finalmente pues destruir esas mezquitas y construir ahí el deseado templo. Ellos todavía esperan al Mesías, no aceptaron a Jesucristo, con lo cual piensan que ese templo debe de estar en pie para que venga el Mesías. Bueno, todo esto ya, como siempre decimos, pues lo está apoyando a pleno lo que se conoce en la Biblia con el término del Rey del Norte. ¿Qué es el Rey del Norte? Bueno, el Rey del Norte lo tenemos, por ejemplo, en toda la profecía de Daniel 11,
en donde se nos habla pues, de un poder, ¿no? Un poder que estaría liándola, y sobre todo en el tiempo del fin, que es lo que más nos interesa para estas conferencias, concretamente del versículo 40 al 43, donde se nos hablaba de un rey del norte que invadiría Tierra Santa. Este rey del norte no es otro, cuando analizamos pues, las profecías en profundidad, que Estados Unidos en su brazo militar, el Vaticano en su brazo pensante y espiritual, y finalmente pues, las sociedades secretas también trabajando acorde con estos dos poderes que acabamos de mencionar. Bueno, este triunvirato es el que conforma el rey del norte. Pues el rey del norte está apoyando plenamente a Israel. Quieren que Israel construya ese tercer templo. Solo así podemos entender pues, ciertas actitudes como la que nos va a mostrar el siguiente artículo. Nos dice Fabian Scheider, filósofo alemán, nos dice Israel no podría cometer sus crímenes sin el apoyo de Estados Unidos y Alemania. Bueno, pues este rey del norte, en su brazo militar, Estados Unidos y todos sus aliados occidentales, que están dando apoyo pleno a Israel, se diga lo que se diga. Nos dice, el trozo que hemos seleccionado, cuando viajan por el mundo, nuestro canciller y su ministro de Exteriores, Johann Wadefull, notan el viento en contra, se refiere pues, a políticos alemanes del gobierno. Por eso han retrocedido retóricamente en su apoyo a Israel. Pero en lo material, en lo que concierne a ventas de armas y apoyo, la posición no ha cambiado. Israel no podría cometer sus crímenes sin sus aliados occidentales, dice, y con mucha razón. Y junto con Estados Unidos, Alemania es el principal apoyo de Israel. Así que una vez más vemos pues, esta hipocresía, esta doble vara de medir, ¿no? Por un lado se dice una cosa, por el otro se hace otra, en el caso de Europa y de estos aliados occidentales, y en el caso de Estados Unidos directamente pues ya dicen que apoyan incondicionalmente o casi incondicionalmente a Israel, como veremos hoy. En fin, las profecías una vez más cuadrando ante nosotros. También se nos decía, ¿no? Se nos decían esas antiguas profecías que desde luego el que se acabaría instalando en Jerusalén y en ese tercer templo que se construiría en el final de los tiempos, pues no sería otro que el Vaticano, que el Papa que haya en esos momentos. Lo veíamos una vez más en estas profecías, tanto en la de Mateo 24, del 15 al 16, que nos hablaba de que cuando viéramos esa abominación desoladora, que no es otra que el Vaticano, en el lugar santo, que no es otro lugar que el Monte Moria, donde se hará el tercer templo, bueno, pues que huyéramos, ¿no? Que los creyentes huyéramos de ahí porque, en fin, veríamos las últimas escenas de este mundo. Está profetizado que el Vaticano se va a posicionar en el tercer templo, y también en la profecía de Daniel 11:45, donde se nos advertía de que este mismo rey del norte, en su brazo espiritual, plantaría sus tiendas, por lo tanto haría un templo o se instalaría en un templo entre los mares y el monte glorioso y santo. Bueno, pues los mares es el Mediterráneo y el Mar Muerto, y el monte glorioso y santo es el monte Moria que hay en medio de ellos. Ahí estaba profetizado que se instalaría pues este rey del norte en el brazo espiritual que es el Vaticano. Pues efectivamente, una semana más hemos visto cómo todo esto se está cumpliendo. Esta noticia, por ejemplo, interesantísima, ya sabéis que a veces las palabras encierran, no a veces, sino siempre en el Vaticano no habla nunca por hablar. Las palabras siempre encierran mensajes, aunque parezca que son mensajes metafóricos, tantas veces son mensajes literales, y este es el caso. El Papa León XIV insta a construir la nueva Jerusalén, la civilización del amor. Bueno, pues ya directamente nos mueve a los creyentes bueno, pues a crear una nueva Jerusalén. ¿Se refiere solo a una nueva Jerusalén espiritual o se refiere también a que se van a instalar en esa nueva Jerusalén que va a surgir a partir del nuevo orden mundial, a partir de ese tercer templo que se va a hacer, donde ellos se van a instalar? Bueno, pues estemos atentos porque esto va a ser así. Nos dice la noticia, el trozo que os hemos seleccionado, el Papa León XIV se encontró esta mañana con los participantes en los diálogos Borgo Laudato Si. Son el primer paso, les dijo el Papa, de un proceso orientado a renovar y reimaginar el liderazgo moral en un mundo que hoy parece fracturado y olvidadizo de sus raíces históricas. Bueno, el Papa siempre empujando para hacerse ver, hacerse notar. El pontífice le recordó que frente a la tentación de construir la Torre de Babel, que representa la idolatría del lucro a expensas de los más vulnerables y aumenta el riesgo de la deshumanización, señaló que estamos llamados a contribuir a la construcción de la nueva Jerusalén, la civilización del amor, en la cual el amor sea el único principio rector de la vida económica, política y cultural.
Bueno, pues atentos a estas palabras porque ya están marcando pauta en lo que van a ser los últimos movimientos que vamos a ver en este mundo, impresionantes. Si Dios nos da vida vamos a ver cosas realmente increíbles y una de ellas va a ser esta, el Vaticano instalándose en el tercer templo. El Vaticano fue formado por ese Sanedrín que huyó de Jerusalén cuando los romanos pues los expulsaron de ahí, infiltraron el cristianismo, crearon el Vaticano y a partir de esos polvos, pues estos lodos de hoy en día, ¿no? Ellos siempre han trabajado para reconquistar Jerusalén y construir el nuevo templo, el tercer templo. Bueno, pues además dice algo impresionante, que este nuevo orden mundial, esta nueva Jerusalén, este liderazgo que van a ejercer desde Jerusalén, pues se va a fundamentar en el amor. Bueno, muy bonito, pero desde luego la doctrina, ¿dónde queda? La doctrina la tienen que echar a la basura porque si no, no podrían unirse en ecumenismo con las demás sensibilidades que hay en este mundo. Todo es una jugada maestra para finalmente conseguir sus objetivos. Bueno, otra señal que estamos viendo estos días es pues ya en esas primeras advertencias que está lanzando Estados Unidos contra Israel por la obstinación de Israel en seguir atacando el Líbano cuando Estados Unidos está aparentemente a punto de entrar pues en pacto con Irán. Bueno, de hecho ya han firmado el documento previo y ahora ya se han lanzado a las negociaciones que van a durar esos 60 días. Bueno, pues esto ya nos empieza a dar unos indicios de lo que será finalmente el final de Israel. A Israel y Estados Unidos, cuando llegue el momento, lo va a dejar colgado. Israel pues va a tener que hacer frente a todo un mundo musulmán enfadadísimo. Israel pues lo va a pasar realmente muy mal, hasta el punto que van a dejar de mandar en esa zona. Los que se van a posicionar ahí va a ser el Vaticano. Estados Unidos, que es el poder que se levantaría, estaba profetizado en el final de los tiempos para apoyar al Vaticano en toda esa misión, pues está dando ya muestras de que cuando llegue el momento va a soltar lastre en Israel. Nos dice la noticia, Estados Unidos reprende en público a Israel. Si yo fuera ellos, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo, dijo J. D. Vance. En una comparecencia sobre el acuerdo con Irán, el vicepresidente J. D. Vance dio un tirón de orejas al gabinete de Netanyahu. 2/3 de las armas que protegen su patria han sido fabricadas y pagadas con los impuestos de los estadounidenses, dijo. Bueno, pues aviso a navegantes, como decimos siempre, ¿eh? Desde luego, pues J. D. Vance marcando perfil, y cuando sea el momento, Israel, que se habrá granjeado la antipatía de todo el mundo. De hecho, el mismo J. D. Vance ya dijo que Estados Unidos era el único aliado que le quedaba. Pues cuando Estados Unidos suelte a Israel, Israel va a caer de 4 patas. También vemos pues, esta noticia, ¿no? Israel rompe nexos con Kaja Kallas y eleva la tensión con la Unión Europea. Bueno, pues granjeándose enemigos por todos lados, solamente le queda a Estados Unidos, y Estados Unidos pues, ya le ha advertido de que como no le haga caso incondicionalmente, Israel va a acabar mal. Bueno, pues Estados Unidos por un lado empuja a Israel y por el otro pues ya está marcando pautas de que cuando llegue el momento se van a deshacer de Israel. Bueno, estaba profetizado desde luego que Estados Unidos, cuando llegaran estos tiempos del fin, pues haría un papel impresionante en este mundo para traer el nuevo orden mundial y, por tanto, empujar también a Israel a conseguir ese gran Israel, pacificar el mundo musulmán y construir el tercer templo para que ahí finalmente se instalara el papado. Esta es la que se conoce como la segunda bestia de Apocalipsis 13, que vendría a dar soporte a la primera bestia. Bueno, una vez más lo hemos mostrado muchísimas veces, pero no por haberlo visto muchas veces no deja de ser impresionante cómo a veces también a través de la arquitectura, que la arquitectura toda se hace dando mensajes porque está, bueno, tantas veces levantada por gente de masonería, por gente de sociedades secretas, bueno, por, digamos, órdenes religiosas también que manejan conocimiento secreto como los jesuitas. Bueno, pues el mismo Vaticano, que tiene esta cúpula de San Pedro, en esta basílica de San Pedro, delante de este obelisco de la época de los egipcios, pues vemos el mismo esquema en el Capitolio de Washington, con este obelisco, este monumento a Washington, también en forma de este obelisco, ¿no? Un símbolo solar, de adoración solar al dios Sol. Es un rayo del dios Sol, ¿no? Ellos adoran esto, ¿no? Y pretenden que además, si lo consiguen, que la gente pues se aglomere alrededor de estos monumentos, alrededor de estos obeliscos, para que, sabiéndolo o no, tantas veces no lo saben, pues den adoración y enfoquen sus energías a todo este dios, que es el dios Lucifer, el ángel caído, el que trae el conocimiento a este mundo, ¿no? Para apartarnos de Dios. Pues poca broma con todo esto.